La detención de Emilio Berkhoff, supuestamente un importante gestor de los últimos atentados en la Araucanía, fue vista como un logro por el oficialismo durante este sábado. Sin embargo, todo cambia este domingo porque Berkhoff quedó en prisión preventiva tras su formalización por agredir a carabineros por un antecedente pendiente, una protesta del 2010. Vamos a analizar esta noticia, la manera en que se está desarrollando el conflicto y el tratamiento judicial de la violencia en la Araucanía. Para eso estamos con el diputado del PPD, Felipe Arboe. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en CNN. Muchas gracias por la invitación. Diputado, pero también candidato a senador por la 8ª región. Cordillera. Por la circunscripción Cordillera, provincia de Ñuble, Arauco y Biobío. Y que tiene una parte, digamos, una parte del territorio donde está el conflicto precisamente. ¿Cómo analiza usted, primero, diputado, esta aparente contradicción que surge durante este fin de semana? Ayer escuchábamos al ministro del Interior con mucha decisión, muy firme en sus declaraciones, diciendo que aquí estaba uno de los cabecillas de la violencia en la Araucanía, y hoy el Ministerio Público lo formaliza, pero por un antecedente muy distinto, por una agresión a carabineros. Sí, yo creo que es raro lo que está ocurriendo. Es difícil de entender que el ministro del Interior haya sido tan enfático en imputarle responsabilidad y prácticamente autoría en el atentado que le costó la vida al matrimonio Luxinger y en hechos de violencia en general. Él fue muy enfático en esto. Ahora, ¿qué ocurre entre la declaración del ministro y el momento en que los jueces tienen los elementos de prueba? Que no pasa nada. Algo ocurrió. O la declaración del ministro fue exagerada, o le entregaron información que no tenía elementos de prueba. Vuelvo a insistir en esto. Creo que el error que ha cometido en general el gobierno es que ha hablado más de lo que corresponde. Y en estas materias, lo que corresponde desde el punto de vista judicial es que los elementos de prueba sean los que determinen el accionar de los jueces. Los jueces no se guían por la declaración de un ministro, si es más o menos fuerte. Los jueces deben guiarse por los elementos de prueba que se le acompañan. Y yo creo que aquí ha habido un problema, porque al final que el ministro haga esa imputación tan grave a una persona y que después esa persona quede en libertad por la tenencia ilegal de armas y solo sea formalizado por un delito del año 2010, maltrato a carabineros, no parece que haya proporción entre los dichos y los hechos. Ahora, ¿usted cree que se apresuró ayer el ministro Chadwick al emitir ese comentario? Lo que pasa es que probablemente el ministro Chadwick tiene algunos antecedentes que ni usted ni yo tenemos, digamos. Sí, claro. Pero lo que pasa es que el ministro tiene que entender que los juicios se ganan con pruebas, no con declaraciones. Y hasta el minuto, los antecedentes que probablemente puede tener no ha logrado transformarlos en pruebas. Mi percepción es que más allá de un apresuramiento, la intención del gobierno ha sido dar una señal comunicacional, política, de que está en control de la situación y que no hay impunidad, cuando yo en realidad creo que hoy día no hay todavía antecedentes, por lo menos, que se hayan conocido públicamente, que permitan identificar a los autores de la violencia. Ahora, ¿cómo valoraría usted el trabajo de inteligencia que se ha desarrollado en la zona hasta ahora? En los últimos meses el gobierno ha puesto énfasis en el trabajo de inteligencia, ha tratado de reforzarlo, pero aún no se ven resultados. No, yo creo que el trabajo de inteligencia no ha estado bueno. Y no ha estado bueno porque probablemente el trabajo de inteligencia tiene como objetivo buscar información para prevenir ciertos hechos ilícitos. Recordemos que en el atentado al matrimonio Luxinger, con los días anteriores, subimos a través de medios de comunicación que habían amenazas al matrimonio, que habían rayado incluso una de sus propiedades en Temuco, diciéndole que los iban a agredir, y algo ocurrió ahí que no se adoptaron las medidas pertinentes. Yo creo que no ha habido una buena coordinación de los sistemas de inteligencia y en particular no ha logrado el gobierno transformar esos elementos de, comillas, prueba de inteligencia en elementos de prueba judicial, que es lo que determina finalmente el resultado del juicio. Recuerde usted que en este ámbito, este gobierno tiene un récord. El pakistaní, el caso Bombas, por eso se y lo ahora preguntaba. esto. Yo creo que hay una seguidilla de hechos donde el gobierno habla más y hace menos. Y yo creo que hay que hacer más y hablar menos. ¿Y qué responsabilidad le cabe ahí al Ejecutivo en todo aquello? Porque precisamente haciendo alusión a esos casos anteriores que hablan de un récord, como usted decía, negativo en la materia de inteligencia. Sí, porque al final va quedando la sensación como de impunidad. Claro. Y aquí no corresponde decir, mire, oiga, lo hizo mal y hay que buscar la responsabilidad. Yo creo que lo que hay que hacer realmente es corregir. Yo pensé que cuando tuvieron el tremendo tropiezo del pakistaní, que fue un fiasco desde el punto de vista de
la inteligencia y de las declaraciones del ministro del Interior de la época, iban a corregir. Vimos que después con el caso Bombas y la lamentable actuación del ex fiscal Alejandro Peña y todo este entrevero entre Ministerio del Interior, Ministerio Público, dejó finalmente que las bombas ocurrieron, se pusieron las bombas y hoy día no hay ningún responsable. Y ahora vemos como el nuevo ministro del Interior hace una declaración muy delicada. Es más, el ministro del Interior está hoy día ejerciendo en la práctica el mando de la nación, porque el presidente de la República está con vacaciones. Claro. No es vicepresidente de la República técnicamente, porque el presidente está en el territorio, pero es la primera autoridad del país y por lo tanto tiene que ser extremadamente cuidadoso. Yo espero que la declaración del ministro del Interior de ayer tenga un conjunto de antecedentes que ni usted ni yo tenemos hoy día y que en los próximos días veamos un cambio sustancial desde el punto de vista de las resoluciones judiciales. Pero me preocuparía si es que la declaración se mantiene en ese tono y no tiene ningún correlato judicial. Lo que a la gente le interesa no es quién habla más fuerte, quién habla más golpeado, quién imputa más responsabilidad, sino quién logra probar en juicio la participación en hechos delictuales. Usted fue subsecretario del Interior. ¿Qué rol juega ahí precisamente el Ministerio, el Poder Ejecutivo, en el trabajo de inteligencia? ¿Puede tomar decisiones, me imagino, cambiar el curso de la manera que se está trabajando? Ahora, sí, puede tomar decisiones. Hay un organismo asesor que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Al respecto yo he escrito bastante. Mi percepción es que la agencia no tiene un buen diseño. No lo tuvo ayer, no lo tiene hoy día, porque es producto de un acuerdo político, al final, entre la derecha y la concertación hace años atrás, producto de los traumas del pasado. Unos no querían que hubiese inteligencia de parte del Ejecutivo, otros tenían miedo de que hubiese inteligencia porque en su oportunidad el gobierno militar aplicó la inteligencia del Estado en contra de chilenos. Entonces la agencia más bien descansa finalmente en las policías y en las Fuerzas Armadas según corresponde. Entonces, si uno quiere que el Ejecutivo tenga buena inteligencia, habrá que rediseñar la actual agencia, porque mi percepción es que no está cumpliendo el objetivo. No lo está cumpliendo no solo porque no haya las personas adecuadas, sino porque el diseño no le permite tener cierta autonomía en estas materias. ¿Y cómo funciona ahí la relación entre las agencias de inteligencia y el Poder Judicial? Me imagino que debe haber un trabajo más fluido. No, la verdad que no, porque la única participación que tiene el Poder Judicial es, por ejemplo, autorizar determinado tipo de medidas intrusivas, intercepción de teléfonos y otras cosas, ¿no? Yo creo que más bien la relación que existe entre la inteligencia de las policías y la ANI, que es lo fundamental, debiera dotar de los elementos de prueba para que los persecutores, los fiscales, acompañen esos elementos de prueba en los juicios y logren que los jueces, con esos elementos de prueba, condenen a los supuestos participantes de los hechos ilícitos, cosa que hoy día no está ocurriendo. Eso habrá que ver si el problema está en la generación de elementos de prueba, en la forma en que se presentan en el tribunal, no lo sé, pero ahí hay un problema. Pero hay quizás una descoordinación no me cabe ninguna duda. Entre los estamentos. Obviamente cuando ya tenemos 3 casos emblemáticos con situaciones similares, yo creo que efectivamente hay un problema institucional que hay que corregir. Y lejos de buscar culpables o al contrario de pretender dar excusas del otro lado, mi percepción es que este país requiere de un sistema de inteligencia dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, pero que permita evitar, digamos, a la autoridad la existencia de hechos de carácter terrorista que pueden ser incluso internacionales, digamos, o amenazas emergentes. Sí, claro. Ahora, diputado, usted como candidato precisamente a senador por la zona del Alto Biobío, ¿cómo ha observado usted el trabajo que ha realizado después del atentado a la familia Luxinger-Macay, que marca un punto de inflexión en el conflicto de la Araucanía? ¿Cómo ha visto el trabajo que ha realizado el gobierno en materia de política, en paralelo a lo judicial, en materia política, con estas mesas de diálogo, las reuniones con las comunidades? Yo me alegro que haya habido un cambio de visión. Lo digo porque durante muchos años los diferentes gobiernos, y particularmente el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, envió al Parlamento, por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y la UDI bloqueó ese proyecto permanentemente. No quería reconocimiento constitucional de pueblos originarios. De igual forma, en el gobierno de la presidenta Bachelet se envió un proyecto para crear un consejo asesor con participación de las diferentes comunidades. ¿Y qué ocurrió? El actual gobierno lo sacó de la agenda legislativa. Yo me alegro que hoy día haya voluntad de poner esos temas y que el gobierno esté disponible para hacerlo. Lamento que la razón para hacerlo no sea la convicción,
sino la respuesta a la violencia. Habría sido mejor hacerlo sin necesidad de violencia. Bueno, pero yo creo que igual así todo, yo valoro que haya mesas de diálogo, que haya instancias de cooperación. Me parece que es bueno. El tema de nuestro problema más de fondo en materia de inclusión de pueblos originarios no tiene que ver con un gobierno de turno. Esto es un tema que se arrastra por cientos de años. Y de una vez por todas tenemos que sentarnos, sincerar las posiciones y decir, bueno, mire, nosotros queremos inclusión. Esa inclusión tiene que tener 1, 2, 3, 4 medidas o 4 formas de integración, incorporación. Hemos sido partidarios nosotros, por ejemplo, en el Partido por la Democracia, de establecer una cuota de los candidatos al Parlamento que sean de origen de los pueblos originarios, para que tengan representación en las instancias de decisión, no solo en las mesas de diálogo. O también lo propusimos en la próxima elección de consejeros regionales. Entonces, porque cuando uno ve, por ejemplo, que en la región del Biobío, en vez de 23 consejeros regionales, van a elegir 28 consejeros regionales. Pero lamentablemente, gran parte de esos consejeros son de la provincia de Concepción. Uno dice, el centralismo regional es enorme. ¿Qué pasa con la provincia de Arauco? Donde hay comunidades, en Tirúa, en Contulmo, hay un conjunto en Arauco, ¿para qué decir? Y resulta que ellos van a seguir con solo 3 representantes. Ellos reclaman, y hoy día lo escuchábamos, por ejemplo, en palabras del vocero de la comunidad Temo Cuicuy, que el foco del trabajo de esta mesa de diálogo es el equivocado, porque están hablando de soluciones en materia de salud, de educación, cuando las reivindicaciones que ellos son mucho más profundas, las reivindicaciones del pueblo mapuche son otras. ¿Es el foco adecuado el que se está...? Mire, yo creo que efectivamente el tema es mucho más de fondo que solo un conjunto de medidas económicas o de, mire, le vamos a dar más tierra o más acceso a la salud o un carnet especial. Yo creo que es un tema mucho más de fondo. Yo espero que la autoridad actual, en conjunto con los parlamentarios de todos los sectores, estén tocando esos temas. Debería ocurrir en la región de la Araucanía. Y debemos hacer lo mismo también en la región del Biobío. No hay que esperar hechos de violencia para que se abran diálogos. Yo creo que es importantísimo que cuenten con representación en las instancias de decisión, en el Parlamento, en el Consejo Regional, porque hay una visión detrás de las comunidades de pueblos originarios que es distinta de aquellas que tenemos aquellos que venimos de otros sectores, ¿no? Diputado, antes de terminar la entrevista, quería hacerle una pregunta también respecto a una noticia que surge este viernes. El CERNAC se va a hacer parte de la demanda colectiva por el caso de colusión de farmacias. ¿Cómo analiza usted este cambio, este rol que va a jugar ahora el CERNAC mucho más activo? Yo creo que es muy importante. Yo quiero destacar que el Servicio Nacional del Consumidor ha hecho un enorme esfuerzo para representar a millones de personas que fueron afectadas por la colusión de las farmacias. Porque una cosa es que la colusión de las farmacias, que fue sancionada por el Poder Judicial, haya significado multas millonarias en millones de dólares para las empresas. Pero son multas a beneficio fiscal. La pregunta es, ¿qué pasa con el consumidor? Yo me alegro profundamente que el CERNAC haya decidido presentar la demanda colectiva en representación de millones de ciudadanos, mujeres, jóvenes, adultos mayores, enfermos crónicos, que tuvieron que sufrir el problema de la colusión de las farmacias, que les subieron los medicamentos. Bueno, ahí hay un daño patrimonial. Yo creo que es una buena señal. Y mi percepción es que tenemos que avanzar en una legislación que sea súper clara para establecer que en el evento de que se comprueben hechos de colusión o defraudaciones más bien generales o masivas, haya sanciones privativas de libertad por un lado, pero de indemnizaciones colectivas a todas aquellas personas que fueron afectadas. ¿Puede sentar algo de jurisprudencia quizás de esta actuación? Yo espero que la demanda colectiva sea acogida. Felicito al director del CERNAC. Va a contar con todo nuestro respaldo para poder sacar adelante esto, porque hay millones de consumidores que han sido afectados. Ojo, en el caso de la colusión de las farmacias es un punto, pero también hay otros casos. La cantidad de afectados hoy día por los cobros indebidos que ocurrió en la Polar, por ejemplo, o también en algunas casas comerciales, o las cajas de compensación, que son peleas que hemos estado dando permanentemente en defensa de los consumidores. Diputado Felipe Arbó del PPD, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que esté muy bien. Después de esta entrevista los invito a una pausa, no se vaya que volvemos pronto con más informaciones.